Estamos en esta semana donde han habido en nuestro país, y no solo en nuestro país, donde estamos en un tiempo en el que alrededor del mundo hay protestas, ¿sí? Protestas sociales por causa de el trabajo, por causa del dinero, por causa de la riqueza. Estamos viviendo en una época donde hay inconformidad, ¿sí? Inconformidad por temas económicos, y es una inconformidad mundial, es una inconformidad que se ha ido dando. Estamos escuchando estos discursos que algunos hablan de la distribución, ¿sí? Justa de la riqueza, la distribución equitativa de la riqueza, y muchas cosas que están girando en torno a lo que es lo económico. Sí, es muy interesante. Ahora, definitivamente hay temas de corrupción, hay temas, sí, de abandono del Estado en muchas regiones y demás, no solamente en nuestra nación, sino en muchas otras naciones. Pero es interesante cómo hay partidos, hay fuerzas, ¿sí?, que están buscando tener un rol de paternidad, ¿sí? Presentarse como los padres para las naciones, como muchos quieren hacer del Estado el padre, el que los cuida, el que los protege, el que les debe proveer, como si todos fueran niños, ¿sí? Y el Estado es el encargado de cuidar a sus niños, así como el padre a sus niños pequeños. Entonces, de alguna manera se quiere como perpetuar un poco la inmadurez, ¿sí? Mucho asistencialismo en que el Estado es el que hace todo, el que provee todo, el que da todo. Pero se nos olvida como a veces la función del Estado o de los estados, ¿sí? Que los estados no son un ente ahí aparte, es algo que está compuesto y que está diseñado para servirle a la nación en la cual está, ¿sí? Algo que se sostiene por la contribución que hace la nación. O sea, no es que el Estado le haga un favor al pueblo, es que el pueblo es el que mantiene el Estado, incluso a niveles en los cuales hay inconformidad, ¿cierto? De que los congresistas, de que los salarios, de que los sueldos tan altos que tienen y demás. Pero el Estado, ciertos sectores, ciertos partidos muchas veces quieren hacer del Estado como este padre, ¿sí? Quieren hacerlo como un padre. ¿Por qué? Porque en el espíritu del hombre, en el fondo, hay un tema de orfandad y de paternidad que necesita ser resuelto. Y que si uno no encuentra su identidad como hijo de Dios y como Dios Padre, no encuentra uno a Dios como Padre y no establece esa conexión por medio de Jesucristo, de entender que Jesucristo es el primogénito y es el primero entre muchos hermanos, que Él vino para tener muchos hermanos, para llevar muchos hermanos al Padre. Si uno no encuentra su identidad, va a empezar a buscar esa identidad de hijo y va a empezar a buscar ese padre en otros lados. Y a veces, ¿sí?, los estados quieren ser eso, quieren ser los padres y demás. Pero bueno, ¿qué es lo que se muestra en estos tiempos? Que hay tal orfandad, ¿sí?, y hay tal sentimiento de abandono en las personas, y hay tal odio y rencor, hay un espíritu de rencor y de amargura que se está moviendo. Y siempre se ha movido, eso es como cíclico. Uno estudia la historia y sí, son ciclos porque son los mismos espíritus que se van moviendo. Y como iglesia no podemos caer en el mismo juego de la amargura, del rencor, de los odios. Y no se trata de ignorar las situaciones sociales que nos rodean. Se trata es de ver más allá, de ver el fondo espiritual, por qué ocurren, qué está ocurriendo. Y más allá de eso, la corrupción que yo señalo afuera, ¿no la tengo en mi interior? Eso es importante porque yo no puedo juzgar y señalar algo que está en mí. Entonces ahí uno ve a las personas quejándose de la corrupción y de los políticos y quejándose de cómo hay políticos corruptos y que se roban, ¿sí?, 2.000 millones de pesos y esto y lo otro. Y luego salen y se meten al transporte público sin pagar. Entonces el uno roba, ¿sí?, el uno roba una cantidad pequeña y el otro roba una cantidad grande. Pero al final el problema es el mismo. Cuando la corrupción está en el corazón, a esta persona que se le llega a presentar la oportunidad de los 2.000 millones de pesos, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está demostrando con sus acciones que roba con lo poco. Hay corrupción en lo poco, va a haber corrupción en lo mucho. Entonces a veces lo que hace el poder y el dinero, ¿sí?, algunos dicen el dinero y el poder corrompen. Pero hay otro dicho que dice, no, el dinero y el poder muestran lo que siempre ha habido en el corazón. O sea, no es que corrompan, es que el corazón es de cierta manera
y el dinero y el poder hacen que aflore más lo que ya había ahí. Hacen que se muestre lo que ya había ahí, pero que por falta de recursos o de influencias no podía ser. Entonces la corrupción en las cosas pequeñas, la corrupción en las cosas grandes tienen la misma fuente, el corazón del hombre. Y mientras no se resuelva el problema de fondo, el corazón del hombre, mientras sí no se resuelva el problema de nuestro corazón, el problema interior, no vamos a ver un cambio en las estructuras exteriores. Por eso es que el hombre crea leyes, intenta crear sus propios mandamientos, leyes, ciertos recursos de petición, esto y lo otro, porque el hombre no tiene cómo solucionar el problema del corazón. Se intenta con la educación, pero la educación no da. Hemos visto personas que son muy cultas, muy bien educadas, que han sido educadas por el sistema de este mundo, que tienen los mejores grados, los PhDs, todos los grados que puedan querer, todas las mejores universidades, las más prestigiosas, y terminan robando y desfalcando. Así como vemos personas de las mejores universidades de nuestro país y se meten al Transmilenio, se meten al transporte público sin pagar, roban también ahí. O sea, entonces la corrupción va más allá de un problema de educación, es un problema que viene del pecado en nosotros, y lo único que lo puede resolver es más de Cristo en nosotros. Por eso la importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero entonces, lo interesante es que todo ese tumulto, todo esto que está girando alrededor, todo este día de hoy, todo gira en torno a tres cositas. Se habla de trabajo, de dinero y de riqueza. Y hay todo este tumulto de cosas. Y es muy interesante lo que la Escritura dice, y quiero que el Padre me permita transmitir esto con su espíritu, y quiero que podamos ver para que podamos tener la visión que Dios tiene de las cosas, ¿sí? Y podamos darle a cada cosa su lugar, y podamos preguntarnos, en medio de la inconformidad que hay en el mundo, en medio de la corrupción que hay, en medio de la amargura, de los rencores, de los odios, en medio de esta división de clases que quiere hacer, que se hace, que es evidente, pero también que lleva a estos odios tan profundos y a esta amargura tan profunda, y en medio de esto que no nos deja ver los problemas que hay en nuestro corazón y demás, quiero que podamos ver cómo el cielo ve el tema del trabajo, el dinero y la riqueza, para que no caigamos en seguir lo que todo el mundo dice, sino que podamos analizar las cosas con una perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos y tenemos un padre. Y a veces los problemas se dan por no tener clara nuestra identidad, por no tener en claro qué es realmente el trabajo, qué es realmente el dinero, qué es realmente la riqueza. Y utilizamos los conceptos que el mundo nos ha colocado, que nuestros familiares nos han heredado, que hemos escuchado desde pequeños, que nuestra sociedad nos ha inculcado, que la sociedad latina nos ha inculcado acerca del trabajo, el dinero y la riqueza. Y nos llenamos de una serie de conceptos, y luego nos llenamos de una serie de pretextos, y luego nos llenamos de una serie de excusas, o empezamos a señalar cosas y de pronto Dios las ve de otra manera. Entonces, qué importante es como hijos ver cómo nuestro Padre ve, el poder ver cómo nuestro Padre ve. ¿Qué dice Mateo 6:24? Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecer al uno y amar al otro, o se apegar al uno y menospreciar al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Algunas versiones de sus Biblias dicen riquezas. ¿Sí? No pueden servir a Dios y a las riquezas, pero la palabra ahí es mamón, es una palabra en arameo que era una palabra para definir al Dios de las riquezas, a una entidad espiritual. Y es muy interesante que lo único con lo que Jesucristo compara a Dios como algo que pueda ocupar un lugar en el corazón del hombre es con Mamón, con el Dios de las riquezas. ¿Por qué? Porque es una entidad espiritual que va más allá de un billete. Nosotros escuchamos dinero, riqueza y pensamos en el billete. Pero no, esto es todo un sistema espiritual, toda una manera de pensar. Y muchas veces podemos estarle sirviendo al Dios de las riquezas creyendo que somos libres de ellas y creyendo que somos libres de Mamón, que el dinero no nos afecta, que el dinero esto y lo otro. Pero
Nuestra manera de hablar, nuestras decisiones y todo lo que hacemos, nos delata y demuestran dónde está nuestro corazón. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos unas palabras que resaltan. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Entonces la primera palabra es servicio. O yo le sirvo al Padre o yo le sirvo al sistema de Mamón. De todo lo que viene con él. Un sistema de pensamiento que se mueve en base a la codicia, que se mueve en base al egoísmo, que se mueve en base al acaparar. Todo este sistema. Recordemos que, o sepamos, que no lo sabemos, que una cosa es acumular, lo cual la Biblia habla acerca de acumular, y otra cosa es acaparar. Y son conceptos diferentes, pero eso es ahí un paréntesis. Entonces, este sistema de Mamón es un sistema que afecta la manera de pensar, la manera de actuar y la manera de sentir. Y es todo un sistema. Y se mueve en base, ¿sí?, a lo que es la codicia, el egoísmo, y se ve reflejado en el tema de el dinero. Y está el Padre, ¿sí?, Dios Padre. Y tenemos estas, ¿sí?, dos entidades, obviamente, ¿sí?, no tienen comparación, pero Jesucristo de alguna manera las coloca, ¿sí?, nuestro amado hermano mayor. Nuestro hermano dice, ¿sí?, las equipara, no porque sean iguales, no porque Dios sea igual a las riquezas, no, por el lugar que ambos pueden llegar a ocupar en nosotros. No la posición que ellos tienen, porque Dios está por encima de todo, sino la posición desde el punto de vista del corazón de nosotros. Y dice, ninguno puede servir a dos señores al tiempo. O sea, o yo sirvo al Padre o sirvo a este sistema. Pero no solo eso. Dice, porque si hago esto, si le sirvo al sistema o si le sirvo al Padre, conforme yo le sirva al Padre, voy a aborrecer el sistema. Y conforme yo le sirva al sistema espiritual de Mamón, voy a aborrecer al Padre. ¿Qué es aborrecer? Aborrecer lo hemos llevado nosotros a veces como odiar, como que yo debo detestar, odiar. No, resulta que la palabra en la Biblia para aborrecer significa amar menos. Por eso cuando Jesucristo dice, el que no viene en pos de mí y aborrece a su padre, a su madre, ¿sí?, a su cónyuge, a sus hijos, no es digno de mí. Y esa palabra es de las que menos se predica, porque, ¿sí?, o sea, es como que, ¿cómo así? O sea, si Dios viene en pos de las familias, ¿cómo así que yo debo detestar a mi familia? Y eso no es lo que habla la Escritura, ¿sí? Eso es lo que algunos predicadores piensan, o sea, como que la familia es un estorbo para su crecimiento espiritual, cuando la familia es la prueba de qué tan maduro eres espiritualmente. No por nada Pablo le dice a Timoteo y a Tito que los obispos, los que van a servir en la congregación, los que van a pastorear, que tengan bien su casa, que sean maridos de una sola mujer, que sus hijos estén en sujeción. O sea, si la familia no importara para el servicio a Dios, ¿por qué es un requisito para los apóstoles, para los obispos, perdón? Bueno, eso era un paréntesis. El caso es que aborrecer es amar menos. Entonces cuando la Biblia dice el que no aborrezca, ¿sí?, y aquí cuando dice aborrecer al uno y amar al otro, quiere decir que a uno lo va a amar, ¿sí?, a plenitud, y al otro lo va a amar menos. ¿Y cuál es el tema con Dios? Que Él debe ser lo primero, el primero, porque Él es el primero, pero debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, y Él debe ser a quien más amemos. Entonces aquí dice que no solamente se puede servir eso únicamente a uno de ellos, pero que cuando yo sirvo un sistema, empiezo a amar ese y amo menos al otro. Y Dios quiere todo de nosotros. Él no se conforma con un segundo lugar, con que lo amemos menos. Eso no tiene sentido, ¿sí? Eso no es amor. Amor para con Dios. Y la palabra que utiliza aquí para amor es la palabra ágape. O sea, la palabra del amor perfecto, ese amor que se da por completo, que se entrega. Pero no solo eso, son otra palabra la que vemos aquí. ¿Sí? Son tres palabras las que vemos. Vemos servicio, vemos amar, ¿sí?, versus aborrecer, y vemos que se apegar al uno y menospreciar al otro. O sea, o me apego a uno, que es apegar, es sostenerse, aferrarse. Me aferro al uno y menosprecio al otro. Y es muy interesante, o sea, estas tres palabras, porque
O amo a uno y amo menos al otro. Me apego al uno y menosprecio al otro. ¿Y qué es menospreciar? Ver como menos, pensar ligeramente. ¿Cómo sabes tú que estás sirviendo al sistema de Mamón? Tengas o no tengas dinero, porque es un sistema espiritual que no se mide por el nivel de recursos que tenga una persona, sino por su manera de hablar y de pensar y de actuar. Por sus frutos los conocerán. Cuando una persona piensa ligeramente del Padre y de las cosas del Padre, es porque de alguna manera está siendo influenciada por ese espíritu de Mamón, le está sirviendo a él, se está apegando a él, le está amando. Y esa palabra para Mamón, no se puede servir a Dios y a Mamón, dice aquí en Mateo. Esa palabra para Mamón es la palabra en arameo, ¿cierto? Que significa aquello en lo que uno confía. O sea, yo puedo poner mi confianza en el Padre o en este sistema, ¿sí? Y este sistema busca ser un falso padre. Sí, son sistemas que se levantan y este sistema utiliza personas, utiliza partidos, utiliza gobiernos, utiliza lo que haya a disposición para ofrecer una seguridad, una confianza, para que ofrecer servicio, amor y apego y alejarnos del verdadero Padre, ¿sí? El Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios de las riquezas representa la exaltación del materialismo, representa lo que es todo lo opuesto a Dios, representa aquello en que se pone la confianza y representa ese egoísmo también. Pero no es algo físico, ¿sí? Es algo espiritual, no es un billete, no es una moneda, es algo espiritual. Habla de aquello a lo que yo sirvo, a lo que yo amo y a lo que yo me aferro, a lo que yo me apego, en aquello en lo que yo confío. ¿En qué coloco yo mi confianza? ¿En qué estoy colocando mi confianza? Y aquello en lo que yo coloco mi confianza se puede volver en ese mamón. Que la expresión más obvia es la riqueza. Porque de principio a fin, ¿sí? Se ha visto de esa manera, ¿sí? Cómo la riqueza tiene el poder, es una herramienta, pero revela lo que hay en el corazón. Como lo decíamos en un principio, mayor poder, mayor dinero, lo que muestra es más de lo que uno ya es. Si tú eres generoso con lo poco, cuando tengas más recursos vas a ser más generoso. Hay personas que dicen, ay no, él desde que tiene riqueza se volvió tan amargado, se volvió tan esto, tan lo otro, tan altanero, tan orgulloso. Pero si tú te pones a analizar a la persona antes, era orgullosa, sino que era orgullosa en medio de su pobreza, era orgullosa en medio de lo que tenía, era altanera en medio de lo que tenía. Entonces se revela lo que hay en el corazón. Entonces hay personas que dicen, como ven todo en términos únicamente del dinero y esto, dicen, yo no tengo problemas con Mamón porque ni dinero tengo. Y como Mamón es el dios de las riquezas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que este tema trasciende el tener o el no tener, porque es una actitud interior del lugar que tiene en tu corazón el dinero, las riquezas, el trabajo. Entonces, hay gente que trabaja por dinero y ama tanto el dinero que ni siquiera se da cuenta. Piénsalo por un momento. ¿Por qué trabajas tú? ¿Por dinero? Ok. Entonces, te estás entregando, estás sirviendo al dinero. Miren, la manera como yo vea el trabajo, el dinero y las riquezas va a definir en este momento, con lo que está pasando alrededor del mundo y demás, en qué bando yo me voy a situar, por decirlo de esa manera, ¿sí? Porque igual nosotros no somos, ¿sí?, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, somos del cielo, ¿sí? Nuestra visión y cosmovisión es celestial. Desafortunadamente la iglesia ha caído en esos extremos, de irse o con la izquierda o de irse con la derecha, hablando políticamente hablando, ¿sí?, o de irse con el centro, de tomar partidos y satanizar una cosa, satanizar la otra,
Cuando Dios nos ha mandado es a predicar el reino de Dios y su justicia y hablar es de Él, no tener afinidad por un partido o por otro. Y eso es lo que a veces hay personas, hay jóvenes que se han alejado de las congregaciones. ¿Por qué? Porque han escuchado a pastores hablando de partidos políticos y no de los principios del reino. Nosotros debemos es hablar de los principios, mostrar lo que la Escritura dice, mostrar la visión de los hijos de Dios, mostrar cómo pensamos los ciudadanos del reino de Dios. Y con nosotros mostrando la verdad, pues las personas van a entender y van a ver qué es lo más, ¿sí? Lo más cercano a la verdad y qué es totalmente falso. Entonces, ¿cómo así de que hay gente que trabaja por dinero y no todos trabajamos por dinero? ¿A qué nos referimos con esto? Pues que hay muchas personas que sirven, aman y se apegan y confían en las riquezas y ni siquiera se dan cuenta. Dice que nosotros no podemos amar a Dios ni amar a las riquezas al tiempo, ¿sí? ¿Qué hace una persona por amor? La Escritura nos dice que el amor es sufrido, que el amor no se irrita, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? ¿Qué hace una persona por amor? Un enamorado, cuando está enamorado, cruza la ciudad de un lado a otro por estar con su amada, ¿sí? Hace lo que sea por estar con ella y demás, busca agradarla y todo esto. Hay personas que dicen, no, pero yo no estoy bajo este yugo, ¿sí? Porque yo no tengo riqueza, yo no tengo dinero, yo solo tengo mi trabajo y ya, ¿sí? Yo no le estoy sirviendo a Mamón. Pero nuestras palabras y nuestras actitudes, nuestros hechos nos delatan. ¿Por qué te aguantas a tu jefe? El amor todo lo sufre. ¿Por el dinero? ¿Por la quincena? ¿Por el pago que te va a llegar cada mes? ¿Por qué trabajas largas jornadas? ¿Por qué trabajas horas extras que no te las reconocen? ¿Por qué trabajas horas nocturnas? Ay, no, porque de pronto me echan y si me echan no voy a tener dinero. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, ¿cuál es el centro y la razón por la que lo haces? O sea, no te estoy diciendo que mañana vayas a renunciar, ni mucho menos. Estoy diciendo que nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestras palabras y nuestros hechos demuestran a quién le servimos y por qué lo hacemos. ¿Por qué muchos se aguantan horas extras? ¿Por qué sacrifican algunos su tiempo y a su familia por conseguir dinero? Si ellos no les sirven al dinero. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Algunos dicen, no, yo lo hago por mi familia. Pero el centro es realmente tu familia. Si estás sacrificándola, si la estás destruyendo, si la estás dejando a un lado, ¿cómo puedes decir que lo estás haciendo por tu familia? Es que si no, no les puedo conseguir dinero. Entonces lo más importante para tu familia es el dinero. O sea, suena como si el dinero fuera tu ídolo. Aquello que sirves, que amas y a lo que te apegas. Y en lo que pones tu confianza. Las 4 cosas que nos muestra el pasaje. Aquello en lo que ponemos nuestra confianza. Entonces, ¿que mi familia se muera de hambre? Y ahí empieza ese juego mental. Las personas que reaccionan así es porque no quieren aceptar que están sirviendo a un Señor que no es. Y están colocando su confianza donde no es. Solo hay un Padre, solo hay un Señor. Y a veces las personas que más dicen que como no tienen dinero, ¿sí? No les sirven al dinero y no son codiciosas, son las que más problemas tienen en su corazón. Porque todo el día se la pasan pensando en el dinero. Cuando tú estás enamorado, ¿qué haces durante el día? Pensar en la persona que amas, pensar en qué estar haciendo, pensar cómo está, le escribes cuando tienes un break. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué estás haciendo? Hola, te estaba pensando. El amor, sí, te lleva a pensar y a pensar en la otra persona. Y hay personas que dicen, yo no siento eso por el dinero. Pero se la pasan pensando en las deudas, se la pasan pensando en los recibos.
cuando no tienen dinero en cómo voy a pagar el recibo y cómo voy a pagar esto y cómo voy a pagar lo otro. Y empiezan a pensar y a pensar todo el día en eso. Y eso ocupa sus pensamientos. Pero decimos que no lo servimos y que no lo amamos y que no nos apegamos y que no nos aferramos. Entonces nos damos cuenta de que este sistema espiritual, sí, es posible servirlo en lo obvio, las personas que todo el día piensan en el dinero y en lo que tienen y esto, y también en lo no tan obvio, las personas que no lo tienen y todo el día están pensando en el dinero, en sus recibos, en sus deudas, y eso es lo que las aqueja. O sea, está ocupando un lugar en nuestra mente. Y si eso está ocupando un lugar en nuestra mente, está ocupando nuestro tiempo, nuestras energías, pues obvio no vamos a tener tiempo y energías para el Padre, no vamos a tener tiempo y energías para compartir con otros, para estar con otros, porque estamos pensando es en eso, y eso nos empieza a llenar de amargura, ¿sí? De rencor. ¿Quieren ver una persona que está bajo el sistema de Mamón? Va a hablar mal de la iglesia de Cristo, o sea, de la iglesia de Cristo, de como organismo vivo y hermoso. Va a hablar mal de las cosas del Padre. Va a decir, ¿pero qué? ¿Yo orando voy a pagar un recibo? Y va a hablar de una manera despectiva de las cosas espirituales. Porque amará al uno y menospreciar al otro. Y yo puedo amar a las riquezas, tanto teniéndolas como faltándome. Y ahí demuestra su amor y su apego y su confianza en las riquezas. Cuando empieza a menospreciar, a ver menos las cosas del Padre. No, yo no tengo tiempo para estar en esas reuniones. Yo lo que tengo que estar es produciendo dinero. Amar al uno y menospreciar al otro. Nuestra manera de hablar nos delata. Y resulta que pensamos en el arriendo, en todas esas cosas. Y resulta que el mundo se mueve en base a relaciones e intercambios económicos. Sí, o sea, es imposible dejar de interactuar con el dinero. Por eso es que el dinero no es el problema. ¿Sí? Lo que dice la escritura no dice, ¿cierto?, que el dinero es la raíz de todos los males. La escritura dice, el amor al dinero es el problema. ¿Sí? El amor al mamón, el amor a las riquezas, el amor al dinero, sea porque me falta o porque tengo mucho. El dar todas mis energías, todo mi tiempo, todo lo que soy a esto material. Sí, eso es el problema, el amor hacia esas cosas. Porque el dinero hace parte de las relaciones que tenemos. La mayoría de relaciones, sí, todas nuestras relaciones tienen un componente económico. Todas ellas. Desde nuestra pareja, cuando nos ennoviamos y le llevamos un regalo. ¿Cómo compramos ese regalo? Con dinero. ¿Cómo nos movilizamos hasta su casa? Con dinero. ¿Cómo salimos a ver una película juntos? Con dinero. ¿Cómo vamos a un restaurante? Con dinero. ¿Cómo le compras una chocolatina? La más barata que sea. Con dinero. No es la cantidad. El dinero hace parte de las relaciones. ¿Cómo tenemos la ropa en este momento? ¿Cómo alimentamos a nuestros hijos? ¿Cómo nos vestimos nosotros? Por medio de intercambios que hacemos ¿de qué? De dinero. O sea, hay un intercambio, una economía ahí. Y el problema no es el dinero, es a quien considero mi Padre, a quien sirvo, a quien amo, a quien me apego, me aferro y en quien estoy confiando. Y ese es el tema, y es un tema tan delicado. Cuando Dios es mi Padre, el dinero se vuelve mi esclavo. Cuando mi Padre es Mamón, este me esclaviza a mí. Y por eso empiezo a ocupar todos mis pensamientos, todas mis preocupaciones, todo mi tiempo. Empiezo a ocupar todo mi horario, porque soy esclavo de Mamón. Cuando Dios es mi Padre, ¿sí?, puede que inmediatamente no cambie mis circunstancias, pero cambia mi identidad, cambia mi manera de ver las cosas. Y empiezo a ver a Mamón como un esclavo, como una herramienta. Empiezo a ver que el dinero es una herramienta, ¿sí? Una herramienta que me permite moverme y me permite avanzar el reino de Dios, ayudar a otros, compartir con otros, ¿sí? Y eso es hermoso. Entonces, si yo tengo a Dios por Padre, el dinero se vuelve mi esclavo. Pero si hago de Mamón mi padre, realmente no puedo, porque solo hay un Padre.
¿sí? Él se vuelve es mi amo y ocupa mi servicio, ocupa mi amor, mi apego, y ocupa mi confianza. Entonces, como el dinero hace parte de la vida social, ¿sí? Todas nuestras relaciones, piénsalo por un momento, o sea, las relaciones que tenemos, tú estás en una casa, ¿sí? Estás en arriendo o la pagaste, fue con dinero, ¿sí? La luz, el agua que consumes, ¿cómo te llega? ¿Cómo haces para tenerla? Por causa de intercambios de dinero que hay. La comida que compras, ¿sí? Es por causa del dinero. ¿Con quiénes más compartes usualmente entre semana? ¿Quién es? Con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, en tu lugar de trabajo donde pasas, ¿sí? La mayor parte de tu tiempo. ¿Y cómo se dan esas relaciones? Por el dinero, ¿sí? ¿Cómo puedes tener un hogar? Por el dinero, ¿sí? Y no es porque el dinero sea nuestra confianza, no, digo es que hay un intercambio, es parte de la vida, pero en el círculo cristiano hablar de dinero se ha convertido en un tabú, así como hablar de, sí, las relaciones íntimas, algo que Dios diseñó y creó, ¿sí? Para el matrimonio, para disfrutarse en esa relación conyugal, algo que es hermoso y precioso, pero hemos hecho de cosas que la Biblia no hace tabú, un tabú. Y cosas que la Biblia habla, ¿sí? Ampliamente porque hacen parte del diseño. Cuando se hacen en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, las hemos vuelto un tabú. Y así ha pasado con el dinero. Hemos convertido al dinero como en algo que viene del diablo, algo que es satánico. Imagínate, y el dinero está en medio de todas las relaciones que yo tengo. Las relaciones sociales, las relaciones que tengo, porque las relaciones laborales, aún en medio de las relaciones en mi hogar, porque necesitamos pagar la educación de nuestros hijos, necesitamos pagar útiles, necesitamos pagar esto, la comida, todo, ¿sí? Y si yo veo el dinero como algo malo y satánico, eso de alguna manera va a afectar mis relaciones también. Sí, porque voy a verlo como esta carga o como esto que debo evitar, pero al mismo tiempo como aquello que día a día necesito para moverme y para utilizar. Entonces es muy interesante cómo esa dinámica a veces nos juega en contra y cómo esos tabús nos juegan en contra. Y el concepto que yo tenga del dinero, el concepto que yo tenga de las riquezas y el concepto que yo tenga del trabajo va a fortalecer o va a quebrantar mis relaciones espirituales para con Dios y naturales con mi prójimo. El concepto que yo tenga de estas cosas puede construir o destruir relaciones. La mayoría de divorcios se dan por problemas financieros, por problemas de comunicación y por problemas de intimidad sexual. Son las tres grandes causas de problemas de divorcios entre las parejas. Entonces, la iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad, deberíamos de hablar de todos estos temas sin tapujos, ¿sí? Y darle a cada cosa su lugar, sin exaltar a Mamón, pero reconociendo que ahí está. A veces cuando escuchamos a un pastor, a un líder o a alguien hablar acerca de dinero, ¿sí? De una es como que, ay, no, ¿por qué no habla de cosas espirituales? Eso muestra que en mi mente el dinero es algo que no es espiritual, es algo malo y es algo feo. ¿Quién me metió esa idea en la cabeza? Ay, es que hay pastores que solo hablan de dinero. Sí, y hay pastores que te dicen, vengan, pacten y eso, y están robando y son lobos disfrazados de oveja. Sí, los hay. Pero así como también hay médicos malos, ¿sí? Hay policías corruptos, ¿sí? O sea, en todas las áreas, ¿sí? Hay abogados malos, ¿sí? Hay contadores malos, pero también hay muchas más personas que son buenas. Entonces, ¿por qué solo vemos lo malo? ¿Y por qué con lo que es la iglesia, el cristianismo y los pastores? Ay, sí, con uno malo entonces descartamos todo. Pero tú no dejas de ir al médico, ¿sí? O sea, tú no dejas de hacer las otras actividades, las otras cosas, porque hay personas malas en esa actividad. Interesante, pero es bueno, eso era un paréntesis. El caso es que el concepto que tenemos del dinero se demuestra por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar. Y demuestra si le estamos sirviendo, amando, apegándonos y confiando en Mamón, o si tenemos clara nuestra identidad como hijos del Padre y lo amamos, le servimos y confiamos en Él. ¿Cómo se ve esto? Miren, ¿qué cosas enseña el mundo acerca de las riquezas? Hay quienes enseñan que el dinero lo es todo. Otros dicen, no, el dinero no lo es todo.
Otros dicen el dinero es malo y tener dinero es malo. Otros dicen si alguien tiene poco es por culpa de los que lo acaparan. Entonces ven el dinero como algo que estuviera en una balanza. Entonces, si alguien tiene dinero, una persona no lo tiene, por culpa del que lo tiene, ¿sí? Y empiezan a ver esto, ¿sí? O sea, si alguien tiene dinero, alguien está perdiendo dinero. Y son conceptos que, ¿quién nos los ha dado? ¿El padre o el otro padre? ¿Sí? Las películas en los últimos 30 años, ¿sí?, se han dedicado a promover una idea. Incluso está en las novelas. ¿Cuál es esta idea? Los ricos son malos. En la mayoría de novelas, ¿sí? ¿Quiénes eran los malos del paseo? Los ricos. ¿Quién era la heroína? ¿Sí? La que era pobre, ¿sí? Entonces, como era pobre, supuestamente era la humilde y estaba trabajando con una familia que era prepotente, orgullosa, la mala, y tenían dinero. En muchas películas, ¿quién es el malo de la película? El empresario, el que tenía dinero, el dueño de la empresa era el malo de la película. Y poco a poco, sí, o sea, poco a poco, sí, esa cultura de que los empresarios, los que tienen dinero, los ricos son los malos, son los orgullosos, son los que pisotean a los pobres, son los que detestan a la gente pobre, empezó a permear la cultura. Y esas ideas y pensamientos por medio de la cultura, ¿sí?, de la música, de las películas, de las novelas, de las series y todo eso, empezó a permear las mentes más jóvenes y aún las mentes adultas. De manera que ahora hay muchas cosas que nosotros decimos y pensamos que ni siquiera provienen de nosotros, son ideas implantadas de la cultura que nos rodea y cómo nos programan de cierta manera. Otras frases que hemos escuchado, ¿sí?, a los políticos, ¿no?, sobre todo haciendo populismo, ¿no? Los ricos deben pagar la parte justa, ¿sí? Deben pagar su parte justa. ¿Y quién va a definir cuál es la parte justa? ¿Cuál va a ser el parámetro de justicia? ¿Ya no están pagando la parte justa? O sea, ¿los impuestos no son justos entonces? Muy interesante. O sea, hay frases y cosas que permean y que entran y que generan inconformidad y que apelan al rencor de las personas y que apelan a su amor al dinero, sea porque lo tienen o porque les falta. Y apelan a que les sirvan, que lo amen, que se apeguen y que confíen en él. No nos podemos dejar manipular. La riqueza se debe distribuir. Si alguien tiene dinero es porque se lo quitó a otro. Entonces, yo no sé si ustedes escucharon esto, yo me acuerdo de niño, ¿sí?, y de adulto también lo he escuchado, ¿sí? ¿Quién sabe en qué negocios andará metido cuando algún vecino aparece con dinero? Entonces, ¿quién sabe en qué negocios habrá metido? Entonces, empezamos a colocar esos pensamientos y empezamos a asociar, ok, el dinero es algo malo. El dinero lo tiene la gente prepotente. El dinero lo tiene la gente orgullosa. El dinero lo tiene la gente que anda en negocios turbios. O sea que la gente de bien no tiene dinero. La gente de mal tiene dinero. Y de una manera inconsciente, pues, siendo uno queriendo ser un ciudadano de bien, pues no vas a querer esas cosas porque son de los ciudadanos de mal. Entonces, de alguna manera inconsciente empiezas a rechazar a los que lo tienen, empiezas a rechazar al propio dinero y empiezas a verlo como algo malo y como un mal necesario. Y empiezas a sentirte culpable. Y empiezan a generarse esos tabús que no son espirituales, son carnales. Son del mundo, de cómo nos ha influenciado. Se sospecha de quien parece tener más dinero que nosotros. Se resiente, algunos sienten amargura con aquellos que tienen. Frases que hemos escuchado en nuestro país, hay gente que dice, en nuestro país para tener dinero hay que ser o narco, o guerrillero, o paramilitar, o político corrupto. Algunos dicen que solo político porque es un sinónimo en nuestro país, o ladrón. Pero la verdad es que no todos son corruptos, lo que pasa es que es lo que más se ve, ¿sí? Y sí, hay un sistema ahí de corrupción horrible y
que no es el motivo de esta historia. ¿Sí? El motivo es cómo estamos nosotros. Pero son frases que surgen y que permean y que las empezamos a asociar. En nuestro país, para tener dinero, ¿sí? Se debe heredar, ¿sí? Solamente la gente que es rica le hereda el dinero, ¿sí? A sus hijos, y ellos se lo heredan a la siguiente generación, y así es como los que son ricos es porque sus papás fueron ricos. Y si tú crees eso, tú nunca vas a poder salir de la miseria y de la pobreza, porque tú crees que eso no es para ti, porque si tus papás no fueron ricos, nunca lo serás. Entonces, esa forma de pensar esclaviza, y se vuelven esclavos de Mamón, y vuelven a Mamón su Dios, por la manera de pensar, porque piensan como él piensa. Cuando uno piensa como el Padre piensa, pues sí, lo está amando a él, lo está sirviendo a él. Entonces, esas maneras de pensar esclavizan, y son maneras de pensar que en su gran mayoría son mentira. Casi el 90% de los nuevos millonarios que hay en el mundo no heredaron su riqueza. O sea, solo alrededor del 10% han heredado la riqueza. Pero ¿qué es lo que más escucha uno desde pequeño? La gente rica es porque la heredó. No, incluso más del 70% de las personas que heredan riqueza la deshacen. O sea, la segunda generación, como el 70%, pierde toda la riqueza que había acumulado la generación anterior. O sea, estadísticamente hablando. Entonces hay unos temas que nos han enseñado y que nos dicen y que escuchamos y que no los creemos y que afectan nuestra relación para con el Padre y para con los demás y para con el dinero. ¿Y saben cuál es el tema? Que hemos permitido que sean los hijos de las tinieblas los que acumulen el dinero y lo inviertan en cosas que van en contra del reino de Dios. Y los hijos de Dios, como lo hemos satanizado, no tenemos luego para las obras de Dios. Entonces no tenemos para apoyar obras misioneras, no tenemos para apoyar a familias en necesidad, no tenemos para enviar Biblias, pero no solamente Biblias, misioneros para predicar la palabra, para extender el reino, para hacer programas, ¿sí? Para extender redes, para apoyar fundaciones, ¿sí? Para apoyar a las madres que necesitan apoyo, ¿sí? Para que no vayan a abortar a sus hijos. Y en cambio los hijos de las tinieblas, ¿sí? Que no les han enseñado a detestar el dinero, sí acumulan el dinero y lo utilizan y lo invierten en fundaciones y en entidades que van en contra de los principios de Dios y los van extendiendo por todo el mundo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios se han hecho a un lado, ¿sí? Porque han satanizado el dinero por causa de lo que el propio mundo y la cultura dice. O sea, ¿quién nos está culturizando? ¿Quién es el que nos está enseñando? ¿Quién nos ha enseñado estas cosas? ¿Dios, el Padre, o la cultura que nos rodea? La cultura colombiana, la cultura venezolana, la cultura peruana, donde quiera que tú estés, en Panamá, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, los que nos ven, ¿sí? Desde muchos otros países. ¿Quién es el que te ha formado? Los pensamientos que tienes con respecto al dinero, ¿de dónde vienen? Sí, o sea, el dinero es una herramienta que se puede utilizar para bien o para mal. Y los hijos de Dios hemos dejado que los hijos de las tinieblas lo utilicen como quieran. Y es muy interesante porque decimos, es que yo no necesito dinero, yo confío en Dios. Pero le pedimos a Dios que nos provea. ¿Y cómo nos va a proveer Dios? Pues por medio de lo que actualmente se conoce como dinero. O sea, ¿sí? Un pastor ora, ¿sí? Por su congregación para poder pagar el arriendo. ¿Y cómo le provee Dios? Por medio de una ofrenda. Llega alguien y lo ofrenda. Llega la persona que le está arrendando y le dice, sí, mira, sí, el Señor me dijo que te cubriera este mes, o que me encargara de eso, que no te lo cobrara. ¿Sí? O sea, y hay un intercambio ahí. Pero nosotros hemos permitido que estas estructuras que son del mundo permeen nuestra manera de pensar y de ver las cosas. En algunos círculos cristianos se menosprecia el dinero. Pero eso sí, igual cobran por los eventos, igual recolectan ofrendas. Qué interesante, ¿no? Qué contradictorio. Las personas, a veces yo me pregunto, ¿por qué será que hay pastores o hay personas, ¿sí?, que hablan tan mal del dinero? De pronto para que tú te deshagas más rápido de él, dándoselo a ellos. Hay otros que únicamente, ¿sí?, cuando hablan de dinero solo se habla de los diezmos. Y algunos van un poquito más allá y hablan de diezmos, ofrendas y primicias.
Como si eso fuera lo único que la Biblia tiene que decir con respecto al dinero. Como que la Biblia solo tiene que decir es deme, ¿sí? Traigan dinero a la casa de Dios y ya. Sí, como lo decían en su momento, ¿no? Porque sabemos que nosotros somos la casa de Dios. Y claro, si yo me como toda esa propaganda, ¿sí? Todo lo que hablamos del resentimiento, de que con respecto al dinero, que tener dinero es malo, que los que lo tienen son orgullosos, son prepotentes, ¿sí? Yo prefiero ser humilde que orgulloso y relacionan eso con cuánto dinero tienen. Y si yo me como todo eso, ¿sí? Y no lo evalúo delante de Dios de la luz de las escrituras, ¿qué dice la Biblia al respecto? Pues voy a detestar a los que tienen dinero y no voy a querer ser parte de los que detesto. O me voy a sentir culpable cuando lo tenga. En vez de sentirme feliz de poder ayudar más, de poder dar más, de poder colaborar más, de poder ayudar familias, poder ayudar a personas, poder ayudar a aquella madre que estaba orando porque no tenía, sí, con qué pagar los recibos, sí, y yo poder decirle porque el Señor coloca en mi corazón, dale la ofrenda. Pero si no tengo, ¿qué le voy a decir? Oraré por ti, porque es lo máximo que puedo hacer. Y Santiago dice, sí, si alguno ve a su hermano en necesidad y tiene bienes de este mundo, ¿cómo ayudarle? Y solamente le dice, oraré por ti. Eso no tiene sentido, eso no es amor, eso no es fe. Pero algunos hemos tenido esto, que hemos visto a personas en necesidad, pero no tenemos, ¿cierto?, cómo ayudarlas. ¿Por qué? Por la manera en que vemos el tema del dinero, por la manera en que vemos el tema del trabajo, de la riqueza, que la hemos apartado porque la hemos visto como algo malo, o hemos tenido un mal manejo, no hemos visto lo que la Biblia dice, creemos que Dios solamente enseña a diezmar y a ofrendar y ya, y no hemos visto que el Señor enseña a administrar y enseña principios para poder ahorrar, para invertir, para poder dar, para poder también disfrutar con los que amas. Pero al satanizar estos temas, a considerarlos menos espirituales, a decir, ay no, y el pastor se puso a hablar de dinero en vez de hablar de Dios, en vez de hablar de la Biblia. Hay más de 2000 versículos en la Biblia, ¿sí?, que hablan con respecto al dinero y al manejo del dinero, ¿sí? Pero esa mentalidad religiosa, esa mentalidad de miseria que nos heredó el catolicismo, ¿sí?, de que el más humilde, el más santo, es el que menos dinero tiene, el que lo entrega todo, ¿sí? Cuando Pablo dice, ¿sí?, aunque yo dé todo mi dinero para los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, el principio es el amor. Y la iglesia, ¿cómo se movía la iglesia? Lo vemos en Hechos, lo vemos en 2 Corintios 8. Pablo habla acerca de cómo la muestra del amor de la iglesia de Corintios para con las otras iglesias, la muestra de su amor era la ofrenda que iban a hacer. Y lo dice así, literalmente, ¿sí? Ahí en 2 Corintios lo pueden leer en el versículo 8, ¿sí? Dice, esta ofrenda, ¿sí?, la hicimos como una prueba de su amor. O sea, es la manera de probar su amor. ¿Cómo? Con ese intercambio, con esa ayuda a los que están en necesidad. Tremendo. Y nosotros hemos satanizado esos temas. Ahora, ¿cuál es el concepto cristiano bíblico del dinero? ¿Cuál es el concepto de la riqueza y el trabajo? Unos dicen que el dinero representa tu tiempo. Otros dicen que es un pedazo de tu vida por el tiempo que invertiste. Entonces que los billetes es como si fueran un pedazo de tu vida y representan tu tiempo. Pero todas estas definiciones se quedan cortas porque centran el dinero en el individuo, en nosotros mismos. Y el dinero es tan solo una herramienta. Pero hay un significado aún más hermoso que es bíblico, ¿sí?, y que ha estado ahí desde siempre, desde el principio, desde el inicio. Lo que representaba el dinero antes, o sea, cómo se daban los intercambios comerciales. Porque una persona tenía una gallina y ponía huevos. Y otra persona, ¿sí?, tenía una vaca, ¿sí?, y le sacaba la leche. Y entonces la persona que tenía huevos va donde su vecino y le regala huevos. Y le dice, mira, ¿sí?, te traje porque mi gallina produjo y no quiero que se pierdan. Entonces va y le llevaba, ¿sí?, los huevos. Y el otro vecino, wow, gracias, se sentía tan agradecido y tan bien servido que decía, ven, ¿y tienes leche? No, yo tengo leche, mira, toma. ¿Sí? Y había ese intercambio.
¿sí? Se sentían servidos, se sentían amados y había un intercambio. Y así comenzó el trueque y todo lo demás, ¿sí? Y lo que tenemos hoy en día es tan solo una manera de poder globalizar y facilitar aquello que se da, porque hoy los servicios han cambiado, no solamente intercambiamos servicios y cosas físicas, sino también servicios intelectuales y muchas otras cosas más. Pero si yo veo el dinero como algo malo, como algo feo, como algo que cuando yo lo tengo se lo quito a otro, pues me voy a sentir muy mal por todos esos intercambios. Pero ¿cuál es una definición con la que podríamos ver de manera espiritual el dinero? Si nosotros vemos el dinero, cuando lo recibimos, como un certificado de servicio, un certificado de que le servimos a otra persona. ¿Cómo? Sí, un certificado de que le fuimos de servicio, que le fuimos útiles a alguien más. El campesino labra la tierra, todo, saca sí, su cosecha, saca sus papas para vender, ¿sí? Y te las trae y tú se la compras. ¿Y tú qué le das? Dinero. Y estás, por medio de ese dinero, estás certificando que ha hecho una buena labor, que está prestándote a ti un servicio, ¿sí? Y tú te estás sintiendo servido, amado, agradecido, y por eso das el dinero. No como algo malo, sino que estás reconociendo el servicio. Porque parte de nuestro diseño es servir a los demás. Ese es el diseño del Padre, ¿sí? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué es el dinero? Ese certificado de que le pude servir a alguien. Entonces, cuando tú vas donde un cliente, cuando tú le sirves a un cliente, cuando tú le haces, si tú eres carpintero, cuando le haces, ¿sí?, un comedor, cuando le arreglas algo y te pagan, ¿sí?, debes ver eso como, ¿sí?, un certificado de que le serviste a alguien, de que le fuiste útil a alguien. Hubo una transacción ahí, tú prestaste un servicio, ¿sí?, y la prueba de que prestaste un buen servicio y un servicio, ¿cuál es? El dinero. Cuando yo lo veo de esa manera, ¿sí?, yo no trabajo, ¿sí?, por el dinero, sino que yo trabajo y sirvo, ¿sí?, y recibo como compensación, porque el obrero es digno de su salario, un salario. Pero el salario es la prueba de que he sido útil y de que estoy sirviendo. Y eso hace una pequeña gran diferencia. Entonces, el de las empanadas, ¿sí?, cuando le pagas porque te prestó un servicio, al taxista, ¿sí?, o al que te conduce. ¿Por qué? Porque te prestó un servicio, ¿sí? Porque la gente ahorita, mucha gente no está del lado de los taxistas en todo el pleito que tienen con las plataformas virtuales, con Uber y con todas estas plataformas? Porque algunos de ellos, desafortunadamente, que algunos dicen que es la mayoría, otros dicen que no es la mayoría, pero muchos de ellos no prestaron un buen servicio. Entonces la gente, cuando no se siente bien servida, lleva su dinero a otro lugar. ¿Por qué? Porque el dinero es un certificado de servicio y tú llevas tu dinero donde sientes que te están sirviendo. El plomero, ¿sí?, el vendedor de tintos, tú le das el dinero. El cerrajero, el carpintero, el contador, o si tú lo eres, tú recibes ese dinero. ¿Por qué? Por servir, por prestar un servicio, por serle útil a alguien. El diseñador, el publicista, el programador, el jardinero, el psicólogo, el dueño de la casa, que tú le pagas el arriendo, ¿sí?, el de las fotocopias, aquellos que están en la universidad, el abogado, el peluquero, el panadero, el profesor, el conductor de la ruta, el vigilante, el joyero, el tesorero, ¿sí?, el técnico de los celulares, el que arregla los computadores, el artesano, el escritor, el pastor, el médico, el enfermero, el carnicero, el optómetra, el odontólogo, ¿sí? Cuando nos sentimos bien servidos, pagamos con gusto.
Y cuando servimos a otros, somos remunerados por el servicio que prestamos. Y esa es la dinámica que vemos en la Biblia, ¿sí? De cómo el dinero se da por causa del servicio. ¿Ah? Vemos ahí cómo Jacob prospera porque le sirve a su suegro, ¿sí? Y su suegro le quería hacer trampa, pero como Dios lo veía y reconocía su servicio, no lo permitió. Entonces, cuando yo veo el dinero como un intercambio espiritual en el que yo doy de mi servicio y ese servicio tiene un valor y la otra persona lo reconoce, empiezo a ver el dinero, el trabajo, como algo hermoso. Ya no lo veo como lo que me toca aguantar para poder obtener unos pesos o un mísero sueldo, como dicen algunos cínicamente. Mi trabajo es la oportunidad que tengo de servirle a otros. O sea, ¿por qué te contrató tu jefe? ¿Por qué te contrataron en tu empresa? Porque tú tienes algo para dar, un servicio para hacer. Y qué hermoso, porque fuimos creados para servir y para servirnos mutuamente. Y a ti te están pagando por servir. Ay, pero no es lo que yo quisiera hacer. Oye, muchos soñarían con tener lo que tú tienes en este momento. Tienes la oportunidad de servir. Y como tú veas el trabajo, como tú veas el dinero, te va a llenar de amargura o te va a llenar de felicidad. Porque tú vas a decir, wow, hoy tengo la oportunidad de servir. El maestro que se levanta en la mañana, ¿sí? Y dice, wow, hoy tengo la oportunidad de servir a los niños, ¿sí? El que sea en su clase virtual, sea en su clase presencial, tengo la oportunidad de servir a otros, tengo la oportunidad de ejercer los dones y los talentos que Dios me ha dado y ponerlo al servicio de otros. Y eso es hermoso porque le da un nivel de espiritualidad al trabajo y al dinero, ¿sí? Que el mundo, Mamón, quiere, este sistema demoníaco quiere que lo veamos como algo sucio y inmundo para que los hijos de las tinieblas sigan haciendo de las suyas y los hijos de Dios sigamos huyéndole o administrándolo mal y derrochándolo en cosas que no son, o malgastándolo, o pasando nuestra vida pagando deudas como si eso fuera lo único que pudiéramos hacer en este mundo. Y no tenemos visión de más allá, o aguantándonos un trabajo. Entonces uno escucha personas que dicen, ay no, estoy orando para que Dios me cambie de empleo, porque es que aquí hay mucha gente incrédula, aquí hay mucha gente que no le cree en Dios y ya estoy cansado de este empleo. Porque no ven su empleo como la oportunidad de servir a otros, sino como algo egoísta. ¿Cómo esto me sirve a mí? ¿Cómo esto me hace sentir a mí? Y ahí es donde se ve quiénes le están sirviendo al sistema de egoísmo de Mamón y quiénes le están sirviendo al Padre. Porque los hijos de Dios, que tienen su identidad como hijos de Dios, buscamos amar y servir a otros. Porque sabemos que el que ama a su hermano ama a Dios. Y el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede decir que ama a Dios a quien no ha visto. Entonces hay gente que dice amar a Dios, pero detesta atender a otros, detesta servir a otros, detesta ¿sí? a los demás. Y eso no tiene sentido. Porque no puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas a tu prójimo a quien ves. Entonces, cuando tú ves el trabajo como una oportunidad de servicio, como una oportunidad de ejercer tus dones y tus talentos, cambia tu actitud. O sea, sí, no estoy aquí aguantando ese trabajo de oficina, sino, wow, puedo servir y puedo poner mis dones y mis talentos al servicio de otros y estoy siendo remunerado por ello, y eso es un certificado de que estoy sirviendo. ¡Qué hermoso! O sea, cambia tu actitud, cambia tu manera de ver el trabajo, el dinero, la riqueza, porque ya ves que, wow, ¿la riqueza qué es? A más servicio, pues mayor riqueza. Entonces, es interesante cómo nos movemos a veces, ¿no? Y cómo a veces demostramos cuál sistema nos mueve. Al médico no le pedimos rebaja, pero sí al carpintero, y no reconocemos el trabajo y la ardua labor que hace. Miren, a mí no me gusta pedirle rebajas a las personas. Sí, o sea, yo a las empresas y eso sí busco los mejores planes, busco reducir costos en esto y lo otro. Pero cuando son estas relaciones interpersonales y una persona me dice, esto cuesta tanto, yo le creo, porque así soy yo. Yo cobro lo que considero es justo para esa labor. Y yo no puedo ponerle valor al trabajo de otro. O sea, yo no puedo decirle a otro, no, me está cobrando muy caro. Eso no es tan difícil hacerlo. Porque si no fuera difícil hacerlo, yo lo haría.
Y el dinero es reconocer el valor del otro. Pero cuando yo veo el dinero como algo sucio y como algo feo o como algo que sí, que me lo van a quitar, ¿sí? Que si alguien lo tiene es porque alguien lo perdió. Entonces, claro, yo no estoy viendo a esta persona como alguien que me está prestando un servicio, sino como alguien que me quiere quitar mi dinero. Y cuando yo veo las relaciones de esa manera, por eso se vuelven tóxicas, se vuelven como con roces. Porque veo a los que me sirven, a los que trabajan para mí, no como personas que me prestan un servicio y que me están dando un valor, sino como personas que quieren ver cómo sacarme el dinero. Y demuestra el sistema que me está moviendo, mi manera de pensar, de actuar y de hablar, me delata. Si estoy recibiendo un servicio, ¿por qué me siento estafado? ¿Sí? ¿Cómo se comprueba que vemos el dinero desde la perspectiva terrenal y de Mamón y no desde la perspectiva divina del Padre, la perspectiva del servicio, de servir a su creación? ¿Saben cómo se ve reflejado también, aparte de lo que ya hemos hablado? Cuando vamos a cobrarle a alguien que es conocido, sea un familiar o alguien de la congregación, y nos sentimos como apenados, como que, ay, ahora cómo le digo cuánto es. No, pues, bueno, y empezamos a hablar con pena. Cuando uno habla con pena de temas financieros, es porque demuestra que tú crees que el dinero es malo, que crees que le estás arrebatando dinero al otro y no estás viendo que estás prestando un servicio, que es un intercambio espiritual. No estás viendo que estás teniendo la oportunidad de servir al otro. No estás viendo que lo que haces tiene valor, que estás ejerciendo los dones y los talentos que Dios te ha dado para ayudar a otra persona y que eso merece una compensación y que hace parte del diseño de Dios. Sí, el Señor dice, el obrero es digno de su salario y no le van a poner bozal al buey que está todo el día en el campo, sino que van a permitir que coma de él. ¿Por qué? Porque es algo natural. Pero este sistema nos hace pensar que el dinero es sucio y que esas transacciones económicas estamos robándole al otro. ¿Y cómo se demuestra eso? En esas pequeñas cosas. ¿Cómo te sientes tú cuando le tienes que cobrar por un servicio a alguien de la congregación? ¿Te da pena? Entonces tú ves el dinero como algo malo. Y tú ves tu trabajo como algo que le quita a la gente y no como un servicio. Cuando tú ves que lo que tú haces es un servicio a otros y que otro te lo quiere reconocer, tú no se lo impides. Cuando alguna persona te quiere dar una ofrenda, ¿sí? Dice, uy, no, esa palabra fue de tanta bendición para mi vida, mira, te quiero dar esta ofrenda al coordinador del grupo de amigos, al pastor, al predicador, a quien sea, ¿sí? Y tú dices, ay, no, qué pena, no. No le estás permitiendo a la otra persona, ¿sí?, que reconozca tu servicio. Y el Señor dice, el obrero es digno de su salario, ¿sí? Y son herramientas que el Señor utiliza para bendecirnos, para mostrarnos su paternidad, ¿sí? Y permitirnos tener esos intercambios sanos. ¿Por qué nos da pena cobrar? Porque creemos que estamos haciendo algo malo. Porque nos han convencido de que el dinero es malo, es sucio y que si alguien lo tiene es porque otra persona lo está perdiendo. Y yo no le quiero quitar al otro dinero, ¿sí? Porque no estamos viendo que es un intercambio de servicio, ¿sí? Que yo sirvo y el otro, ¿sí?, compensa ese servicio porque le fui útil a otra persona, ¿sí? Y eso cambia todo. No vemos que es algo hermoso. O sea, fuimos de servicio. Vemos el dinero como algo malo y sucio. No. Cuando cobras, ¿crees que le estás quitando dinero a otro? Les prestaste un servicio a uno de los niños de Dios. Le prestaste un servicio a la creación de Dios y estás siendo remunerado por ello. ¡Qué bonito! Sí, o sea, y eso cambia. Eso tiene que hacer que cuando tú estés en tu empresa lo veas como parte de tu ministerio. O sea, qué bonito, el Señor me está permitiendo servir aquí. Los dones y los talentos. ¿Por qué estoy en este escritorio? ¿Por qué estoy haciendo esta labor manual? Porque es un don, un talento que el Señor me dio, que me permitió desarrollar. Y aquí lo están reconociendo y me están pagando por ello, ¿sí? Y no pienses, ay, pero no lo suficiente, no esto, lo otro. Estoy teniendo la oportunidad de servir, ¿sí? Y si quiero un aumento, entonces debo preguntarme eso, ok, ¿cómo más puedo servir? ¿Sí? Para ser de mayor valor, ¿sí? Y para así obtener mayor remuneración. Pero así es como lo debemos ver, ¿no? ¿Cómo gano más plata más rápido? No. ¿Cómo
puedo ser de mayor servicio, de mayor utilidad? ¿Cómo le puedo dar mayor servicio a otros? ¿Cómo le puedo dar mayor utilidad a otros? De tal manera que pueda recibir mayor compensación, de que tenga más comprobantes de servicio. ¿Qué es el billete, el dinero? El comprobante de que le serví, de que le fui útil a alguien. Si vas a un restaurante, ¿cierto? No te están quitando dinero, tú estás sirviendo. Y así es con todo. O sea, estamos acostumbrados a esas transacciones. Pero cuando se trata de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestras empresas y demás, es como que se nos nubla todo eso. Y vemos es la amargura, lo malo, vemos lo que este sistema quiere que veamos. Y debemos ser libres de eso. Qué bonito, porque eso es ser libres de Egipto. No es coincidencia que ahora comenzamos el devocional de mayo, ¿sí? Con la Pascua, que la Pascua que es dejar Egipto, por favor, ¿sí? Y no solamente eso, ¿qué es la otra Pascua? Dejar el desierto, ¿qué es la siguiente Pascua? Sí, de entrar y conquistar la tierra prometida, ¿cierto? ¿Y cuál es la última Pascua? La victoria. Si no sabes de lo que estoy hablando, mira el tema de las 4 Pascuas que vimos hace unas semanas. ¿Qué es el trabajo? Son oportunidades de servir a otros. Eso es el trabajo. Y el dinero y la riqueza son certificados de servicio a otras personas. Cuando los jóvenes van a escoger una carrera, ¿qué se les enseña hoy en día? Lo que el sistema del mundo dice, el egoísmo. Busca lo que te haga a ti feliz. Busca la carrera que tú quieras estudiar, aquello que tú quieras y que te haga a ti feliz, así no te produzca dinero, pero que tú seas feliz. O sea, busca una carrera en base al egoísmo, no en cómo le puedes servir a otros. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? Debería ser: Padre, con los dones y los talentos que tú me has entregado, ¿cómo puedo prestarle un servicio a otros? ¿Con qué carrera? ¿Qué carrera va a potencializar? Si va a ser donde mis dones y talentos van a poder ejercerse de mejor manera para servir a otros. Pero ¿cómo lo enfoca el sistema de este mundo, que decimos no amar a Dios, no amar al dinero y no amar a las riquezas, pero que se mueve en egoísmo? Haz lo que a ti te guste, con lo que tú te sientas feliz, así no hagas dinero. O sea, así no le sirvas a otros, porque el dinero es un certificado de servicio. Entonces le enseñamos a nuestros jóvenes a buscar cosas egoístas y luego escogen por allá, ¿cierto? Literatura francesa, ¿sí? Del siglo segundo, ¿sí? Y cosas que no le van a hacer de servicio a muchos, ¿sí? Y luego van a estar sufriendo porque es que era lo que les gustaba. Y antes los papás algunos iban al extremo de decirles exactamente qué estudiar, pero los papás estaban para guiar y hacerle caer en cuenta al joven: oye, sí, te espera una vida por delante también, ¿sí? Y tienes que ayudar a otros, tienes que ser de servicio a otros. Entonces, por eso muchas veces los papás inculcaban mucho: estudia medicina, sé abogado, ¿sí? O sea, las carreras que mayor servicio le prestan a otros y por las cuales son más remunerados. Pero cuando yo veo el dinero como algo malo, horrible, y como que el centro es el dinero, ¿yo qué voy a decir? Ay, no, mi papá solo piensa en el dinero y la vida es más que el dinero. Y ¿sabes algo? Puede que sí, él lo haya hecho por egoísmo, por dinero, porque también está en el sistema de Mamón. Pero tú, al escoger la carrera que a ti te gusta y que te hace feliz, también estás actuando por el mismo espíritu de egoísmo, ¿sí? Y de dinero que dices contrarrestar. O sea, ambos están bajo el mismo sistema. Pero cuando yo digo: Padre, ¿cómo puedo servir a otros con los dones y los talentos que me has dado? Eso lo cambia todo. Cambia desde la carrera que escojo, cambia la profesión, el oficio que hago. Porque sea el oficio que me toque hacer en este momento, le puedo ser útil y servir a otros. Entonces ya no estoy por ahí como no, hasta que no encuentre el empleo que me sirva a mí, que me guste a mí, donde yo sea el centro y que me pague lo que yo me merezco. Y ahí hay personas que pasan años y hasta décadas porque ponen un nivel en el cual ellos son el centro y ninguna empresa les da la talla. Porque no ven
los empleos como oportunidades de servir y de tener ese intercambio para poder tener para ahorrar, para invertir, para darle a otros, para ayudar a la obra del reino. Porque la palabra lo dice, Pablo dice, trabajen. ¿Para qué trabajen? Para que produzcan con sus manos, para que así tengan con qué ayudar a aquellos que lo necesitan. Y es hermoso, santifica el trabajo. Entonces, cuando yo me niego a trabajar pudiendo hacerlo, estoy actuando egoístamente, porque no solamente me estoy negando a mí y estoy negándole a otros mi servicio, pero estoy negándome el tener con qué ayudar a otros, a mi congregación, a mis pastores, a mis líderes de grupo de amigos, a mis compañeros, a aquellas familiares que están en necesidad. Servicio. Y eso es hermoso. El que no tiene trabajo, ¿cómo debería orar? Padre, permíteme servirle a otros por medio de mi oficio. Ábreme las puertas en un lugar donde pueda ser de útil, donde pueda servir. No únicamente, Señor, ábreme las puertas en un lugar donde me paguen bien y donde me den buen dinero. Que así es como oramos y mostramos en quién estamos confiando. No estamos pensando en cómo voy a ser útil y de servicio a otros, sino cuánto le voy a poder sacar a esta empresa para mí. Y hay una pequeña, gran diferencia. Y no digo que no le apuntemos a esas cosas, pero que lo que decimos y la manera en que lo decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Prestamos un servicio y el dinero es el reconocimiento a ese servicio. Por ejemplo, el hombre más rico del mundo en este momento es el dueño de Amazon. Amazon es una empresa ya que es global, es mundial, es una empresa, ¿sí?, muy grande de internet donde tú puedes comprar, ¿sí?, casi que todo lo que quieras comprar lo puedes conseguir ahí y te llega a la puerta de tu casa. Y este hombre tiene billones de pesos, que mucha gente, billones de pesos, sobre todo de pesos, de dólares, perdón, billones de dólares. Y sí, y hay gente que dice, ay, ese hombre con tanto dinero, ¿sí? ¿Y por qué tiene tanto dinero? No, ni siquiera se lo va a poder gastar en esta vida ni en la otra. Y se amargan por eso, como que... Pero no se dan cuenta de algo. Esta empresa le sirve a millones de personas alrededor del mundo. Y esta empresa tiene más de 1 millón de empleados. O sea, esta empresa está prestando un servicio y está sosteniendo más de 1 millón de empleados. Y por eso este hombre tiene, ¿sí?, muchos certificados de servicio, porque le sirve a millones. Es obvio, o sea, las personas que le sirven a millones pues van a obtener millones de ingresos. Sí, o sea, es algo porque por el nivel de servicio. Pero si yo veo el dinero como esta cosa horrible y como esto que este lo está acaparando y entonces le está quitando a los demás, no me doy cuenta de que realmente, sí, hay un servicio ahí. Hay un nivel de servicio. Las personas que ahorita en medio de la pandemia con sus empresas y no despidieron a sus empleados, pero les tocó bajarles el sueldo para no dejarlos sin nada. Y hay empleados que están resentidos. ¡Ay, me bajaron! Y esto y lo otro. En vez de ver, ¿sí?, oye, ¿sí?, lo hicieron para no echarte. ¿Sí? O sea, la otra alternativa era entonces echarte con el sueldo que tenías. ¿Sí? Y algunas empresas lo hicieron fue por eso. Que haya alguna empresa por ahí o algunas aprovechadas y demás es otra cosa, pero muchas lo hicieron porque no querían dejar de servir a sus empleados y de ayudarlos. Y tenemos que aprender a ver eso. Cuando uno ve espiritualmente las cosas y como servicio, uno se da cuenta de que, claro, o sea, todo se mueve en base al servicio, ¿sí? Y hay esto que es corrupción y demás, está ahí y demás, ¿sí? Pero eso no es lo que estamos viendo. La mayoría de cosas se mueven en base al servicio. Martín Lutero tenía una frase que decía: el zapatero cristiano cumple con su deber no por ponerle cruces a los zapatos, sino por hacer buenos zapatos. Cuando nos damos cuenta de que trabajar es servir a otros, vemos que yo sirvo, sea dentro o fuera de una congregación. ¿Tú crees que tu ministerio es 2 horas a la semana cuando puedes hacer algo en la congregación? O sea, eso es una visión tan limitada del ministerio. Nuestro servicio es servir a los demás, sea por medio de nuestro trabajo. Algunos sufren porque no pueden servir 2 horas a la semana en un culto, pero tienes la oportunidad de servir a otros el resto de la semana. En tu oficina estás sirviendo 48 horas a la semana. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Con qué actitud lo estás haciendo? ¿Cómo estás ayudando a otros?
¿Cómo estás sirviendo a tus clientes, a tus proveedores? Y 24/7 a tu familia. ¿Cómo estás sirviendo a tus padres, a tu cónyuge, a tus hermanos? ¿Cómo estás sirviendo en tu hogar? ¿Cómo te atreves a decir que tú no le sirves a Dios? Debemos cambiar nuestra perspectiva, dejar de pensar con mentalidad egipcia y esclavos y pensar con mentalidad libres de los hijos de Dios. ¿Tenemos mente de esclavos o tenemos mentes de hijos? En la Pascua, ¿cierto? Dios le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque fuimos creados para ser de servicio a Dios y de servicio a los demás. Para terminar, quiero dejarte con estas frases, mira. Los esclavos sirven por dinero, pero los hijos del Padre sirven por ayudar a otros, trabajan por ayudar a otros y son recompensados por ello. Por eso en 2 Corintios 8:5 dice, y superando lo que esperábamos, ustedes se dieron primeramente ellos mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí habla de dos principios de identidad y de paternidad y de dos claves en el caminar cristiano. Habla de darse al Señor y darse a los demás. ¿Y de qué nos habla esto? Dos principios que debo recordar. Los puedes escribir, anotar. Dios es mi Padre y por eso me doy, le sirvo a Él. Y el segundo principio, ya que Dios es mi Padre, debo recordar esto. No soy hijo único y por eso me doy y le sirvo a los demás. Es mi oración que podamos ver como el Padre ve, que podamos ver las cosas como Él las ve, que no caigamos en lo que este mundo nos dice y nos quiere vender, y que podamos levantarnos como esos hijos de Dios, ¿sí? Que somos, porque lo somos, que tengamos clara esa paternidad en Él, que dejemos de pensar como este mundo quiere que pensemos y como generaciones han pensado y aún como nuestros abuelos, nuestros papás nos han dicho y nos han hablado que es la vida, que es el dinero, que es la riqueza, que es la corrupción, que es esto y lo otro. Y podamos ver como Dios ve, podamos admitir dónde hemos cometido nosotros errores en nuestras finanzas, que no fuimos buenos administradores, podamos corregirlos y podamos empezar a caminar a la manera de Dios y podamos ver que nuestro trabajo es una oportunidad para servir a otros. No pienses en ti mismo, no pienses egoístamente, piensa en esta semana que comienza, cómo vas a servir mejor a otros, cómo vas a servir con los dones y los talentos que Dios te ha entregado, y que cambie tu atmósfera y tu actitud al ir a trabajar y buscando empleo también, que empieces a orar. Padre, dame la oportunidad de servir a tus hijos. Y si necesitas cambiar de empleo, empieza a orar y dile, Señor, dame un lugar donde pueda aún servir de mejor manera, que mis dones, que mis talentos sean apreciados de mejor manera. Pero no permitas que el rencor y la amargura te hagan ver mal a tu trabajo, tu empleo, tus clientes, tus proveedores. Porque eso no es vida. Disfruta de lo que el Señor te permite disfrutar y está agradecido con lo que tienes en este momento, ¿sí? Tenemos que aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, sin dejar de anhelar más y de orar al Padre, porque nos provee mayores oportunidades de servicio. A los emprendedores también, oren y díganle, Padre, dame la oportunidad de servir a una más personas, sí, de servir a una más. Y aquellos que están endeudados, Padre, sí, decido, porque aquí no es de que el Padre te obligue. Sí, Padre, quiero aplicar tus principios y organizarme, sí, porque anhelo ver como tú ves, sí, y no quiero, sí, que mis hijos enseñarles a actuar egoístamente tampoco, sino que ellos puedan ver como tú ves y que puedan ver la riqueza, el trabajo como tú lo ves, como ese intercambio de servicio, esa manera de servir y de amar a otros, y que nuestra confianza no esté en mamón, en las riquezas, que no las sirvamos y las amemos, y que nuestros pensamientos y manera de hablar no sea lo que nos ha vendido este sistema, sino que veamos, que hablemos, que sirvamos, amemos y nos aferremos y confiemos en el Padre y podamos ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? Sin esos tabús, ¿sí? Y sin sin satanizar las cosas, sino darle cada cosa a su lugar.
Quiero ser un hijo del Padre y que el dinero sea mi esclavo, no que se convierta en mi amo, porque no le quiero servir, no lo quiero amar, ¿sí? Y no me quiero aferrar a Él y no quiero confiar en Él. Que toda mi confianza esté siempre en el Padre Celestial y que por medio de sus principios y lo que Él me entrega, poder administrar, poder servir a otros, poder ayudar a otros y poder extender la obra del ministerio. No nos olvidemos de la ayuda mutua, de ayudar a la red de apoyo, de las ofrendas para el mercado de amor, de las ofrendas para los necesitados de la congregación. Pregunta en tu grupo de amigos quién tiene una necesidad. Ahora, algunos grupos de amigos se han disminuido. Entonces, si tú estás aislado en una burbuja, pues ¿cómo te vas a enterar de que hay necesidad? Conéctate al grupo de amigos, llame y averigua quién está en necesidad. Y si tú estás en necesidad, pues también coméntalo, ¿sí? No te desconectes de la comunidad, ¿sí? Y no dejes que la amargura, que la desesperanza que se mueve en este mundo, ¿sí? Te llene de amargura y de preocupación, sino darle a cada cosa su lugar. Mira las cosas como Dios la ve. Él nos quiere dar un futuro y una esperanza. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo a ti, a tu familia, a tu hogar, a los tuyos, ¿sí? Si esta enseñanza te fue de utilidad, entonces ayúdanos también como congregación. ¿Cómo? ¿Sí? Compartiendo estas enseñanzas, compartiendo el contenido que hacemos como congregación en estos tiempos, por medio de tus redes sociales, a tus amigos en WhatsApp, a las personas que conoces. ¿Sí? La gente comparte tanta basura y tanta cosa, ¿sí? Te comparten que la agüita milagrosa, te comparten ahí noticias falsas. ¿Cómo no vas tú a compartir de la fe? ¿Cómo no vas tú a compartir estos mensajes con otros? ¿Sí? Para ver si las personas se llenan de esperanza y ven las cosas a la manera de Dios y no ven las cosas como el mundo las ve, para que les sirvan al Dios vivo y verdadero.